Ay, perdón, estoy admitiendo a las personas que van entrando. Ya creo que somos la mayoría. También mencionar, es la primera vez que vamos al estado de Guanajuato. Cada vez vamos ampliando más los destinos. Hemos tenido a Morelos, a Hidalgo, a Guerrero, Puebla, Tlaxcala. Y bueno, ahora nos vamos a Guanajuato. Entonces, bueno, poco a poco vamos cubriendo más y más territorio nacional. Entonces, bueno, creo que ya estamos todos. Déjame paso otra vez lista rápidamente. Señor Alfonso, sí, señora Berenice. Guadalupe Olvera ya está. Isabel ya está. Lilia también. Señora Lilia, señora Lourdes, Luisa. Va llegando Enrique, creo que es él. Señora Carmen, creo que sí está, pero más por ahí que me confirme. Acabo de llegar, Carlos. Buenas noches. Sí, ya la vi. Gracias, buenas noches, bienvenida. Sí, entonces ya creo que ya estamos todos. Ya nomás me faltaría la señora Marcela. Y ya podemos comenzar. Pero bueno, voy comenzando. Ya estamos, creo, la mayoría. Entonces, comencemos. Entonces, bueno, primero les voy a compartir la pantalla, la presentación. Dame por ahí un chat. Ok, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como les decía, en lo que van llegando todos, el recorrido se enfoca principalmente en San Miguel de Allende, aunque también hablaremos de Dolores Hidalgo y de algunos otros sitios aledaños. Nada más denme un segundito y ya les comparto mi pantalla. Listo. A ver, entonces. Creo que ahí, espero que ya lo puedan ver. Y voy a poner en formato de pantalla completa. Entonces, bueno, aquí está la presentación, son los puntos que vamos a ver. Aquí voy a incluir algunos videos, algunas vistas 360 y pues fotografías, que es lo que usualmente utilizamos. Entonces, vamos a comenzar con, primero poner un video introductorio también. Y bueno, ahorita que me acuerdo, siempre lo pregunto en estos tours foráneos o en estos recorridos por otros lugares, de los que están participando, ¿ya todos conocen San Miguel de Allende o hay alguien que nunca haya ido? Esto pues para saber qué tan familiarizados están con este lugar. Y pues tratar de ser lo más, pues claro. Yo ya, Carlos. Hey. Tenemos gente que no, bueno, tenemos de los dos, tenemos gente que no conoce y gente que sí, muy bien. Varios sí conocen. Ok, al parecer, mayoría son que sí conocen, pero bueno, los que no conocen no se preocupen. Esa es la idea, ir hablando un poco de este lugar y mostrarles pues algunos de los lugares importantes, sus sitios históricos y emblemáticos. Entonces, justamente por esto y para ponernos todos en contexto, voy a comenzar con un video tomado con un dron, justamente pues para tener la panorámica de San Miguel de Allende y algunos de sus lugares, y ya luego iremos hablando más específicamente de cada uno de ellos. Entonces, para empezar, les voy a dejar este video. Dura unos 2 minutos, es breve. No tiene solo audio, tiene música, pero no tiene voz, es decir, no hay nadie que hable, solo son vistas de la ciudad. Entonces, con eso vamos a empezar y después ya continuaremos. Muy bien, entonces les dejo el audio. En dado caso, si no, pues le bajo el audio a la música y yo les menciono algunas cosas ahorita con el video.
Aquí hago una pausa muy rápidamente. Acabamos de ver primero la iglesia principal, la parroquia de San Miguel de Allende. Esto es lo que hoy es la plaza principal. Pero bueno, como han visto en el video, hay varias iglesias. No voy a hablar de todas, sino nos llevaría toda la sesión. Pero nada más aquí en este video, nomás para decir, esta es la iglesia principal, la parroquia de San Miguel Arcángel. Y ya llegó quien faltaba. Ya estamos todos, ahora sí. Acá hay otra iglesia enfrente. También hablaremos ahorita muy brevemente de esta otra. Otro ángulo de la misma. Y estas otras son, bueno, aquí no se ve del todo esta, pero son 3 iglesias, 2 iglesias y una capilla. Esta es la de San Felipe Neri, esta es la de Nuestra Señora de la Salud, y esta es una capilla que está, digamos, su acceso es desde la de San Felipe Neri, que es la capilla de la Virgen de Loreto. Entonces, pues, si ven, hay bastantes iglesias. Digo, no voy a hablar de todas, pero nada más para que las ubiquen. Y estas 3 no están a más de 2 cuadras de distancia de las otras. Y ahorita hablaremos más al respecto. Y esta es otra, aprovecho la pausa, esta que se ve, esta cúpula, es la de San Francisco. Entonces, de nuevo, hay varias iglesias diferentes. Y esta panorámica me gusta también para que se ubiquen ustedes un poco más. Al fondo se ve la de San Miguel Arcángel, y esta es la actual Plaza de Armas, o lo que nosotros llamaríamos el Zócalo, de San Miguel de Allende. Y de pronto ven, es una cuadra y ya está esta otra iglesia con su pequeño claustro. Esta es una capilla, un claustro aquí está, y aquí está el claustro grande de la iglesia de San Francisco. Esa es la vista de esta iglesia de San Francisco, de mucho más alejada. Entonces, bueno, ese fue el video introductorio. Estoy viendo que tenemos tanto gente que sí ya conoce y algunos que nunca han ido, no la conocen. Entonces, bueno, espero yo que con esta sesión pues tengan una mejor idea y pues obviamente les den más ganas de ir ahora que ya se pueda de nuevo viajar. Pero bueno, vamos a empezar cronológicamente por lo más antiguo, entonces obviamente nos tenemos que ir a la época prehispánica. Y también esto es algo, pues digamos, obviamente no es nuevo, pero no se conocía hace, pues digamos, unos 30 años o más, porque de lo que les voy a hablar ahora es una de las zonas arqueológicas del estado de Guanajuato, que de hecho, no sé si incluso bueno, los participantes de hoy tenían idea de que hay zonas arqueológicas en Guanajuato. Por lo general estamos acostumbrados a que pues, las zonas arqueológicas y todas estas civilizaciones, pensamos en ellas en el área de Mesoamérica, es decir, del centro de México hacia el sur, es decir, el área, los que conocemos ya como toltecas, mexicas, zapotecas, etcétera, hacia la zona maya. Por lo general, hacia el norte ya no se
ya no tendemos a pensar en zonas arqueológicas o en grandes civilizaciones, por lo mismo que pues se supone, o bueno, eso, todo esto va cambiando obviamente conforme se van descubriendo, pero originalmente se nos ha dicho que el norte era de grupos humanos de otras características, nómadas, recolectores, cazadores, etcétera, que pues no llegaron a establecer ciudades o poblaciones grandes. Pero de nuevo, todo esto va cambiando con los años. Este es el caso de esta zona arqueológica. Bueno, esta foto no es de la zona arqueológica, es del camino para llegar a ella. Pongo la foto para que se den una idea del entorno geográfico. Es un lugar que está entre pues estos riscos, estas cañadas, barrancas. De hecho, el mismo nombre de la zona arqueológica pues da cuenta del entorno geográfico. La zona arqueológica se llama Cañada de la Virgen, que es una de estas varias cañadas que están en esta zona. Y esto está a las afueras de San Miguel de Allende, está a unos 14, 15 kilómetros del actual pueblo de San Miguel de Allende, pero de nuevo, pues obviamente forma parte de la historia de esta zona. Es lo más cercano a San Miguel, pero que es mucho más antiguo que el pueblo. También ahorita hablamos de la fundación, obviamente. Pero entonces esto va mucho más atrás en el tiempo. Entonces, bueno, primero les voy a pasar algunas fotos y ahorita hablaremos muy brevemente de la historia de este sitio. También hay que mencionarlo, es una de las zonas arqueológicas más, pues podemos decirle más recientes o más jóvenes, entre comillas, en ser abiertas al público. Abrió al público apenas en el año 2011, es decir, no tiene ni 10 años de que está abierta al público. Estas fotos que le estoy poniendo son mías, yo tuve oportunidad de ir en el 2013, y es un lugar bastante interesante, de nuevo porque está en medio de un entorno geográfico bastante abrupto, un tanto inhóspito. Es decir, sí está cerca de agua porque en medio de estas cañadas, de estas barrancas, pasa o pasó un río, entonces esa era la fuente de agua. Pero fuera de ello, pues es un entorno, pues digamos, un tanto, pues difícil para establecer ahí una población. Aquí, por ejemplo, vean este paisaje. Hay algunas estructuras y vean que en torno a ello pues no hay prácticamente nada el día de hoy. De hecho, también hay que decirlo, hoy en la zona arqueológica, el área protegida por el INAH son alrededor de 16 hectáreas, pero el resto está, o bueno, hoy pertenece ¿cómo se llama? Pues a dueños particulares, vaya. Son tierras de labranza, tierras pues, de los granjeros, de los rancheros de la zona, pero que ellos mismos fueron los que dieron aviso a Lina, y las primeras exploraciones de esto se dieron a mediados o finales de los años 90, y por eso es que hasta el año 2011 se abrió al público. Entonces, por lo mismo, pues también apenas los estudios son muy, muy recientes. Las teorías, este es el edificio principal, es la pirámide principal, vista de atrás. Ahorita les pondré una vista de frente, pero vean las dimensiones, son bastante considerables. Esto mide como entre 15 y 16 metros de altura. Y es esta, pero ya vista de frente, es la estructura principal, que también se le llama, le pusieron el recinto de los 13 cielos, si no mal recuerdo, porque es un patio hundido. Al fondo está la plataforma principal, pero si ven es un patio hundido, es decir, por los 4 lados, y está orientado, fue construido orientado hacia los rumbos cardinales. Entonces, todo el sitio está orientado o alineado con el poniente. Se cree que fue un lugar para realizar observaciones astronómicas, porque también es un lugar que está en alto, pero también rodeado de algunos cerros, algunas formaciones montañosas, y se cree que esos cerros funcionaban como marcadores astronómicos, pero que lo principal se llevaba a cabo desde aquí. Entonces, bueno, es una zona arqueológica pues, de nuevo, muy poco conocida por lo reciente que es. Pero de nuevo vean, pues, esta es la vista desde la pirámide, se puede subir, y este es el patio hundido que les mencionaba. Entonces, vean, está completamente cerrado, el acceso es por estas escalinatas, y se le llamó de los 13 cielos porque en los otros 3 lados del patio
se han descubierto restos de 4 cuartos en la cima de estos muros. Entonces hay 4 cuartos aquí, 4 cuartos en esta otra y 4 cuartos en la otra. Si multiplicamos, 4 por 3 son 12 y el número 13 es la pirámide en sí. Y esto hace alusión a los niveles celestes en la cosmovisión prehispánica, la cosmovisión indígena antigua. El inframundo tenía 9 niveles, luego está el nivel terrestre y los niveles celestes son 13. Entonces se le ha querido dar, bueno, buscar por ahí el simbolismo de este lugar. Ay, perdón. Y también aquí pueden ver a lo lejos, está justo la cañada. Hay varias, y de hecho para llegar aquí hay que, digamos que el estacionamiento o el centro de visitantes está a casi 1 kilómetro de este lugar, entonces hay que llegar caminando por entre las cañadas, se construyó un puente para poder pasarla y finalmente llegar a esta calzada que mide otros tantos cientos de metros para finalmente llegar al santuario principal. Y las otras estructuras que se han encontrado secundarias están bueno, a ambos lados de esta calzada. Entonces, eso es un poco en cuanto a esta zona arqueológica. De nuevo, bueno, las actividades son tan recientes que, bueno, las teorías son todavía muy, muy, pues, también muy recientes. Todo está sujeto a cambios y a nuevas teorías e interpretaciones. Por ejemplo, no se ha podido establecer, pues, fehacientemente qué grupo étnico fue el que construyó esto. Se cree que por la región pudieron haber sido grupos de filiación otomí o ñañú, que bueno, es el nombre que se les da en su lengua. Pero también, bueno, el complejo es bastante antiguo. Se le ha fechado para el epiclásico. Los que estuvieron conmigo en el recorrido de Xochicalco y de Tula, pues ya están más acostumbrados a estos términos. El epiclásico, que es el final del periodo clásico, por ahí de entre el 600 y el 900 después de Cristo. Entonces se ha fechado para esa época esta zona arqueológica, pero se han descubierto cosas que pues como que se salen de ese rango cronológico. Por ejemplo, en la pirámide principal se encontró en uno de los cuartos, bueno, en esta y en otra pirámide se encontraron ofrendas, entierros y cerámica. En una de las cámaras interiores se encontró pintura mural y se encontró un entierro de una osamenta masculina, un esqueleto de un hombre. Cuando se hicieron los análisis de la antigüedad de los huesos, pues fue lo que no coincidió, porque la antigüedad de los huesos es de 1000 años antes de que esto fuera construido. Entonces eso, pues, obviamente llama la atención. Es decir, esto se cree que fue construido por ahí del 600 después de Cristo, pero entonces esa osamenta que se encontró en ese entierro es del 600 antes de Cristo, es decir, de 1000 años antes. Eh, una de las teorías que se tiene es que quizá eran los restos sagrados o reliquias, o por llamarlo de algún modo, de algún ancestro sagrado de ese grupo, que fue pasando de generación en generación, hasta que finalmente lo enterraron con pintura mural y artefactos y demás en ese santuario que construyeron aquí. Pero por lo mismo es un lugar único en México. En ningún otro lugar, al menos hasta la fecha, se había encontrado un entierro con una osamenta que no corresponde al momento en que se hizo eh, la construcción. O bueno, sí se han encontrado, pero no de tanta antigüedad. Porque, por ejemplo, la tumba 7 de Monte Albán, en ese caso es al contrario. La osamenta, lo que se encontró ahí, es más reciente que la construcción. Es decir, ahí reutilizaron una construcción más vieja para poner una ofrenda nueva. Pero en este caso, lo más viejo, lo más antiguo son los huesos y la construcción. Ay, hola, 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 hola. ¿Sí me escucho? Me están diciendo que hay algunos no me escuchan bien. Por favor, confírmame que me estoy oyendo. ¿Sí? Ah, bueno, al parecer hay algunos que no me escuchan.
Espero que ya se... Ok, gracias. Pero bueno, les decía que pues eso es algo único hasta la fecha que se ha encontrado en México de esta osamenta de 1000 años antes que el, que la construcción. Y bueno, lo otro que de las teorías que pues se han levantado en torno a esta zona arqueológica están relacionados con esta imagen que les puse al principio. No sé si de verla la reconozcan, si no, no se preocupen, ahorita se las explico. Esto es una imagen de un códice de un lugar mítico, no solamente para los mexicas, sino para muchos otros grupos indígenas antiguos, toltecas, acolúas, mexicas, etcétera, etcétera. Es un lugar mítico de origen. El nombre náhuatl es Chicomostoc, que quiere decir lugar de las 7 cuevas, o de los 7, pues sí, como cámaras. Aquí pueden ver la figura es muy, muy gráfica. Hay 3 de este lado, 3 de este lado y una en medio. Son 7. Esto está presente en la cosmovisión y en las crónicas de muchos grupos étnicos y se refieren a él como un lugar de origen, de donde salieron diferentes pueblos, salen de este lugar y se fueron a fundar nuevos centros urbanos, nuevas poblaciones. Pues, por ejemplo, y también dependiendo de la civilización, Chicomostoc puede estar en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, Aztlán, de donde salieron los mexicas, pues también estuvo relacionado con Chicomostoc, o en algún momento los mexicas también estuvieron en Chicomostoc. De nuevo también los toltecas, los acolúas. Entonces, es un lugar que está presente en varias de las, es que lo han usado en muchos números de la revista de arqueología mexicana. Luego te pasó el número exacto de donde saqué pero sí tengo el dato, pero no ahorita a la mano, pero luego te lo paso con gusto. Es que me están preguntando de la imagen que usé, en qué número está. Bueno, les decía, este concepto está presente en muchas civilizaciones. Y así como Aztlán, es un lugar que nunca se ha encontrado y que mucha gente decía, es un lugar mítico, es un lugar pues que no existe realmente, sino que pues es como parte de toda esta religión de las civilizaciones antiguas. Entonces, pero hasta que se encontró Cañada de la Virgen, porque esta zona arqueológica, una de las teorías que se tienen ahorita, es de que Cañada de la Virgen podría ser un posible Chicomostoc real, un Chicomostoc que combina elementos de este lugar mítico. En primera, porque, bueno, en las fotos que yo puse, pues no se ven porque pues, el nivel del suelo no es muy visible, pero los arqueólogos han visto que la zona arqueológica, el centro religioso, el santuario, está localizado justo como al fondo de 7 cañadas, 7 barrancas. Digamos que sería una cañada muy grande, tiene dentro otras 6. Entonces, y hasta el fondo pasa un río. Y justo la salida de esa cañada grande es la salida que da a la calzada que da la entrada al santuario que les enseñé, de la pirámide con el patio hundido. Entonces, eso lo hace un lugar de peregrinación, un lugar que se relaciona con Chicomostoc, porque físicamente hay 7 lugares que semejan cuevas, barrancos, oquedades. Y entonces, el único lugar o la única ruta para entrar a la zona arqueológica originalmente era atravesando esas 7 cañadas, esas 7 barrancas, siguiendo el río. Del otro lado, por la entrada, se sale ya a la parte plana, a un valle, pero para llegar a la zona arqueológica hay que atravesar esas 7 cañadas. Y por las diferentes cerámicas y artefactos que se han encontrado, se cree que sí se hacían ciertas ceremonias y peregrinaciones para llegar hasta ese punto. Entonces, una de las teorías pues que se tienen ahorita es que puede ser un posible Chicomostoc real, un lugar
que será un lugar de origen, porque justo al pasar por estas cañadas, ir a hacer este ritual a ese santuario y luego volver a salir, simbólicamente está representando el ir, pues digamos, a este inframundo, a este lugar de las cuevas y regresar, es decir, volver a salir, pero ya renovado, ya después del ritual. Entonces, por eso es que una de las hipótesis es que se le puede relacionar con Chico Mostock, además de que geográficamente está en un punto intermedio entre Aridoamérica, que es la zona de donde vinieron muchos de estos grupos eh, que se establecieron después en Mesoamérica, entre ellos los mexicas, los toltecas, eh, porque muchos de esos grupos tienen su origen chichimeca, que se le llaman genéricamente a los grupos de esta zona. Entonces, por ejemplo, se ha visto que pudo ser justamente un lugar de paso, un lugar frontera para ya pasar a Mesoamérica. Entonces pudo haber sido un santuario religioso que conjuntaba físicamente las características de Chico Mostock, del lugar mítico. Entonces, bueno, eso lo hace también de nuevo bastante peculiar, bastante importante, y más aún por lo que ya les mencioné del esqueleto que tiene 1000 años más que la zona arqueológica. Entonces, es una de las teorías que se tienen ahorita. Y también, nada más para finalizar con Cañada de la Virgen, los que estuvieron conmigo en Tula, digo esto apenas lo leí ahorita que estaba leyendo sobre esta zona arqueológica. Alguien me preguntó en el tour de Tula que de dónde venían los toltecas o de dónde salían. Se cree ahora, por lo que se ha descubierto en Cañada de la Virgen, que quizá algunos de los grupos que habitaron Cañada de la Virgen después migraron y fueron los que después se establecieron en Tula, porque se ha encontrado cerámica en Cañada de la Virgen que es muy parecida en estilo a lo que después sería común en Tula. Entonces, pues esa ya es otra conexión con las civilizaciones que ya tenemos nosotros más cercanas o que conocemos un poco más. Entonces, de nuevo, pues todo esto es muy reciente, las teorías y demás van cambiando, pero bueno, es el lugar más antiguo que uno puede visitar cercano a San Miguel de Allende, esta zona arqueológica de Cañada de la Virgen, que de nuevo, pues, posiblemente fuera un Chico Mostock de la vida real, es decir, un lugar, un santuario para ir a rituales pues para salir de nuevo renovados con simbólicamente haber cruzado las cañadas o las cuevas, ir al ritual, ir a hacer el ritual al santuario y después salir nuevamente renovado. Entonces, bueno, es un poco de lo que es Cañada de la Virgen. Y bueno, nada más le ponen complejo la Casa del Viento porque si ven tiene forma circular. Y genéricamente, pues, al menos en el centro de México, de algunas otras zonas, a los templos de esta forma se les ha querido encontrar un simbolismo ligado a los dioses del viento. Entonces, los templos mexicas del dios del viento Hecat tienen planta circular, entre otros. Entonces, pero de nuevo, pues no se puede decir al 100% que eso fuera, porque pues todavía falta mucho por estudiar en esta zona arqueológica. Entonces, de nuevo, pues ya cuando se pueda viajar nuevamente, es la recomendación para que visiten esta zona arqueológica de Cañada de la Virgen. De nuevo, vean, está pues literalmente en medio de la nada de campos vacíos, que hoy son de labranza algunos, pero afortunadamente Lina pudo proteger 16 hectáreas aquí. Entonces, de nuevo, es un lugar muy peculiar para establecer un asentamiento humano. Y bueno, es lo que se puede visitar. Entonces, bueno, con eso comenzamos hablando cronológicamente, nos fuimos a lo más antiguo y ahora sí ya pasaremos a los orígenes de San Miguel de Allende como tal. Bueno, primero les puse esta foto antigua de una de las muchas calles que bajan. De hecho, hoy llegando por carretera desde la Ciudad de México,
para llegar a San Miguel, pues se llega por estas calles. Digamos, San Miguel está ya hoy establecido en un lugar, pues digamos, semiplano, porque está también en las faldas de unas montañas. Por eso algunas de sus calles son como esta. Entonces, bueno, pueden ver aquí al fondo la parroquia, perdónenme, y pues algunas de estas calles en esta fotografía de quizá principios del siglo pasado o tal vez de hace 100 años. Y bueno, para hablar del origen de San Miguel, pues nuevamente hablemos de estos conceptos que ya vimos de los chichimecas y Mesoamérica, Aridoamérica, etcétera. Esto lo vimos los que estuvieron conmigo en el tour de Querétaro. Muy brevemente, bueno, obviamente para los que no estuvieron también hay que explicarlo. Este es un mapa de México de la época posterior a la conquista. Como todos sabemos, pues se conquistó Tenochtitlan y a partir de ahí, pues los españoles comenzaron sus expediciones a otras zonas. Les fue, digamos, entre comillas, más sencillo conquistar y colonizar lo que llamamos Mesoamérica, justo porque pues eran pueblos indígenas que ya tenían un modo de vida, pues llamémosle civilizado con las palabras europeas, es decir, ya tenían ciudades, tenían gobierno, autoridades, tributos, mercados, etcétera. Caso contrario al norte, que eran estos grupos que ya les mencioné, nómadas, cazadores recolectores, guerreros bastante diestros. Entonces, hacia esa zona justo era zona otomí, era zona purépecha, y poco a poco los españoles fueron adentrándose a estas zonas del norte, pero obviamente pues necesitaban ayuda. Aquí de nuevo entran a cuento los tlaxcaltecas, que también ya hablamos de ellos en alguna ocasión. Los españoles usaron a los tlaxcaltecas como sus aliados para ir a conquistar varios de estos sitios. También soldados mexicas, no solamente tlaxcaltecas, también mexicas, para ir a primero conquistar, es decir, militarmente derrotar a estos grupos nómadas y también para colonizar, lo que también hablamos la vez de Tlaxcala, lugares que ellos ya iban fundando, porque ahí no había ciudades como en el sur, en Mesoamérica. Entonces fundaban una ciudad casi siempre con una misión, es decir, un establecimiento religioso con frailes, y justo para eso también usaban a los tlaxcaltecas y algunos mexicas, para que ellos con sus familias se quedaran y fueran los fundadores de estos nuevos enclaves. Porque, pues, de nuevo, los mexicas, tlaxcaltecas y demás ya tenían un modo de vida sedentario, conocían la agricultura, entonces esa era la misión, que pudieran ir fundando nuevas poblaciones con ese modo de vida y así ayudar a los españoles a ir adentrándose más y más hacia el norte. Entonces todo esto pasa en la segunda mitad del siglo, bueno, todavía a las finales de la primera mitad y la segunda también del siglo XVI. Y bueno, ya cuando hablamos de Querétaro, pues lo mencioné. Poco a poco se van yendo más y más hacia el norte. Querétaro se funda en los 1530, después llegaría a Guanajuato y después Zacatecas hasta en 1544, si no mal recuerdo, 42 y 46 es la fundación de esas dos ciudades. Entonces, pues poco a poco ellos se van adentrando en estas zonas en compañía, obviamente, de estos grupos del centro de México. También aquí el mapa lo puse porque marca pues lo que a los españoles les tomó varios años. Y ven, aquí es hasta 1570. El poder finalmente pues derrotar o digamos aplacar a estos grupos indígenas y se le llamó la Guerra Chichimeca. De nuevo usando los términos que los mexicas le daban a todos los grupos de esta zona. Era un genérico para, digamos, decir bárbaro, para decir, pues sí, guerreros de toda esta zona no civilizada, pero obviamente pues tenían sus propios nombres individuales o más específicos según el grupo. Entre ellos estaban los zacatecos, por eso pues es el nombre de Zacatecas, los huachichiles, entre varios más. Entonces, pues poco a poco los españoles buscaron ir estableciéndose y fundando estos nuevos lugares, pero todo ello se volvió más apremiante cuando descubren los yacimientos de metales preciosos
en Zacatecas y en Guanajuato. Cuando descubren las minas de plata principalmente y algunas de oro, cobre y otros metales, pues obviamente dicen, tenemos que pacificar esa zona, necesitamos una ruta segura, por eso es que se lanza esta famosa guerra chichimeca para tener el paso seguro a estas zonas, porque muchos de estos que se fundaron constantemente eran atacados por estos otros grupos indígenas. Entonces muchos de ellos tuvieron varias fundaciones o algunos desaparecieron. Por ejemplo, Guadalajara se fundó 3 veces y así varios más. Entonces, porque de nuevo eran constantemente atacados por estos grupos indígenas. Entonces, ese es el caso también de San Miguel de Allende. Ahorita vamos a hablar un poquito más específicamente. También, por ejemplo, está este mapa. Este mapa ha datado que es de 1580 aproximadamente. Es tipo códice todavía, si ven como que mezcla los dos tipos de dibujo del estilo indígena antiguo, pero ya también el estilo europeo. Entonces esto ilustra el área, la región de San Miguel de Allende. Pueden ver los ríos, es lo que les mencionaba, los ríos que pasan entre las cañadas. Pueden ver ya otra de las actividades principales que introdujeron los españoles en esta zona, la ganadería. Pueden ver a las reses, a las vacas, caballos y demás, pero también pueden ver, aquí está muy claro, a los indígenas chichimecas, cascanes, huachichiles, etcétera, cazando a las reses. No sé si ven que aquí hay una vaca con una flecha y aquí están los indígenas acechándola. Aquí hay otra. Y aquí están de nuevo ellos apuntando con sus flechas. Entonces, pues esto nos da una muy buena idea de, pues, qué tan dura era la vida en esta época en lo que hoy conocemos como el Bajío, que era esta zona de transición entre el área de los grupos chichimecas y la zona de Mesoamérica. Entonces, pues, esto era lo común en la vida de estas poblaciones que fueron surgiendo desde los años 30, 40 del siglo XVI y que constantemente también, como aquí está ilustrado, necesitaban ayuda militar, que hay soldados, llevan sus lanzas, llevan sus armas para proteger las caravanas y proteger a los hatos de ganado de los indígenas nómadas, cazadores, etc. Entonces, así era de nuevo pues el ambiente general de esta zona, pero como les mencionaba, y también por eso pongo esta imagen, conforme se fueron descubriendo los enclaves mineros, pues obviamente los españoles dijeron, pues tenemos que asegurar el paso, tenemos que tener lugares seguros para poder llegar hasta esos otros sitios. Entonces empieza el trazo de lo que hoy se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro, una de las primeras rutas que establecen los españoles y que llegaba hasta la ciudad de Santa Fe de Nuevo México, hoy en Estados Unidos. Entonces, vean, obviamente iniciaba en la Ciudad de México, por ser la capital virreinal, e iba adentrándose poco a poco hacia el norte. La primera parada, digamos, de otra ciudad ya fuera del centro, era Querétaro, de la que ya hablamos en otra ocasión, y la siguiente fue San Miguel el Grande. Ahorita vamos a hablar un poquito más específica, nomás quiero poner el contexto del mapa. Y si ven, pues de San Miguel ya después sigue Guanajuato, Aguascalientes y va el camino hacia Zacatecas. Entonces, pues la principal función de estas ciudades, de estas poblaciones nuevas, es ser, primero que nada, un lugar de abastecimiento, también un lugar de descanso y un lugar de refugio, para que las caravanas con los minerales que salieran de Guanajuato, Zacatecas, etcétera. Obviamente esas jornadas eran larguísimas, se tardaba unas semanas o meses en llegar a la Ciudad de México, entonces necesitaban lugares donde pasar la noche, donde abastecerse de más víveres, etcétera, cambiar los caballos. Entonces, para eso se van fundando estas poblaciones. Entonces, así van surgiendo, y ese de nuevo, les digo, fue el caso de San Miguel de Allende. Bueno, hoy se llama así,
Originalmente era San Miguel, no, San Miguel el Grande, pero también tuvo otro nombre antes de San Miguel el Grande. Entonces, pues así van surgiendo estos pequeños enclaves que de nuevo, algunos de ellos tuvieron que ser movidos o fueron fundados en diferentes ocasiones, dependiendo de qué tan hostiles fueran los indígenas de la zona. De nuevo, este fue el caso de San Miguel de Allende, de San Miguel, que fue fundado en los años 40 del siglo XVI, 1542 aproximadamente, por un fraile que su nombre era Fray Juan de San Miguel, y él funda la primera población en el año de 1542. Pero la fundó no donde hoy está San Miguel de Allende. De nuevo es parte de estos movimientos que se fueron dando. Entonces, la primera fundación fue en un lugar que hoy se encuentra, está digamos en el camino a Cañada de la Virgen, como a unos 10 kilómetros del centro de San Miguel de Allende. Esta foto que les pongo es la iglesia que hoy sobrevive. Hoy le llaman San Miguel Viejo. Y entonces, pues, ese fue el primer establecimiento. Y ahí este fraile la fundó como una misión. De nuevo, pues como un enclave religioso con algunos vecinos indígenas, justo pues para ir colonizando, para ir estableciéndose en esta zona, en medio de lo que se llamaba la Gran Chichimeca. Entonces, pero después con el tiempo tuvo que cambiar de lugar la población, porque no había agua potable disponible o tan cerca o tan accesible. Entonces, obviamente, era un problema no tener agua, pues obviamente hay que tener el líquido vital cerca. Entonces, por lo mismo, se sabe que se dio una segunda fundación de San Miguel de Allende, ya cercana o dentro de los límites del actual San Miguel, en una zona que hoy se llama el barrio o la zona del Chorro, así le dicen los habitantes. Está como ahí no me acuerdo en cuadras, pero bueno, no está muy lejos de la Plaza de Armas. Esta es una imagen antigua de esta zona. Ahorita les pondré una imagen moderna, bueno, más reciente. Hoy, pues obviamente todo esto está muy cambiado. Hoy este lugar está pues en una ladera pues de otra barranca. Como les mostré en la primera foto, San Miguel, una parte está construido en las laderas de unas montañas. Entonces, aquí se establecieron justo porque ahí encontraron un ojo de agua. Por eso le llamaron el Chorro. De hecho, se dice que esa segunda fundación la hizo otro fraile y que, según una leyenda, iba acompañado de dos perros, y sus perros fueron los que encontraron el ojo de agua, el manantial. Entonces, por eso se llamó el Chorro, porque pues encontraron literalmente un chorro de agua saliendo pues, de entre las rocas de estas montañas. Entonces, en esta zona fue ya la segunda fundación de San Miguel. Se dice que esto fue alrededor de unos 10 años después, 1552, 55 aproximadamente. Y así fue ya que se estableció la población, pero primero como una república de indios. Eso también es importante mencionar. Bueno, nada más antes de seguir avanzando, esta es una imagen actual o más reciente del mismo lugar. Hoy es un centro cultural, pero pueden ver que pues, tiene su construcción, tiene una torre con un reloj, y estas dos torres son de una capilla que justo está marcando el lugar de la segunda fundación de San Miguel ahí. Entonces, bueno, les digo, esta fue una segunda fundación, pero se dice que esto ya ocurrió o inicialmente como un lugar para indígenas originalmente. Después, obviamente, esto iría cambiando, como lo vamos a ver, pero originalmente pues se dio el permiso de la fundación, del establecimiento y demás,
para que fuera una ciudad de indígenas. E incluso el nombre más antiguo que se ha encontrado antes de que fuera San Miguel del Grande era San Miguel de los Chichimecas, justo pues por estar en esta zona de frontera. Ese es el nombre más antiguo que se ha encontrado para nombrar a esta zona. Entonces, de nuevo, esta es una segunda fundación que se hace ya pues cerca, en estas laderas montañosas, todavía no donde hoy está el centro de San Miguel, eso sería un último movimiento que se haría, pero bueno, es de la fundación más antigua. Y de nuevo, hoy existe tanto esta iglesia de San Miguel Viejo como este lugar que se llama El Chorro, que de nuevo hoy es un centro cultural, pero pues está señalando uno de los lugares de las fundaciones de San Miguel. Entonces, bueno, así es como surge. Ay, permítame un minutito. Es que estaba buscando un material. Ay, acá. Es que no se está conectando mi iPad, pero bueno, no se preocupen, si no, más adelante lo busco. Creo que ya está. Entonces les decía, pues así es como surge San Miguel y después pues iría evolucionando. Esta imagen que ya les pongo ahora es una foto antigua de la Plaza de la Soledad. Esto ya está en San Miguel Centro hoy. De hecho, estas son las fachadas, o bueno, una de las fachadas de las iglesias que vimos en el video del dron. Esta que está aquí es la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Y la que se ve al fondo, aunque no se ve la fachada, es la iglesia, es el oratorio de San Felipe Neri, que vimos en el video, fueron las iglesias que les mostré, y la torre más pequeñita acá es la capilla de la Virgen de Loreto, que el acceso es por dentro de la iglesia de San Felipe. Lo pongo porque se sabe, esta es una foto ya moderna de esa misma plaza, los que han ido, espero lo reconozcan, es donde está la escultura de Ignacio Allende, y pongo hablo acerca de esta plaza porque después de otra mudanza, otro movimiento, con los años San Miguel va de nuevo cambiando. Y entonces, poco a poco, y principalmente por ser el lugar que ya les mencioné de paso hacia los minerales de Guanajuato y de Zacatecas, pues cada vez más los españoles buscan establecerse en esos lugares. Porque dicen, pues es una ruta importante de los minerales, puedo hacer fortuna ya sea como comerciante, como agricultor, como ganadero, porque es una ruta comercial. Por aquí pasan todos los que van a Zacatecas y Guanajuato, puedo venderles víveres, puedo venderles cosas. Entonces, poco a poco, más y más españoles se van mudando y van haciendo la ciudad crecer. Entonces se da una nueva mudanza, digamos, aunque ya es la misma zona, pero ya se baja, pues digamos, el centro de la población de esa zona de las barrancas, donde está el Chorro, a una parte más plana. Y se establecen ya en esta parte plana, pero tenían dos plazas. La que hoy es la Plaza de Armas, el Zócalo, y esta otra que era llamada la Plaza de la Soledad. Y hay que decirlo, durante años, durante siglos incluso, la Plaza de la Soledad funcionó como la plaza principal del pueblo. Incluso este edificio que se ve hoy, amarillo, con la espadaña y demás aquí arriba, se sabe que ese fue el ayuntamiento, las casas de cabildo, la alhóndiga, la cárcel, es decir, las instituciones de gobierno
estaban en esta plaza, no en la que hoy es la plaza principal. Se dice que esto se dio justo para diferenciar, debido a las fórmulas legales de esa época, tenía que haber un pueblo de indios y aparte un pueblo de españoles, no podían estar juntos. Entonces, en el Chorro, en lo que vimos antes, la imagen que les puse antes, ahí se dejó a la comunidad indígena, a los fundadores originales o sus descendientes, y los españoles bajaron a la parte plana y ya empezaron la construcción o bueno, la ampliación de la ciudad en esta zona alrededor de la Plaza de la Soledad. Entonces, así estuvieron estas instituciones gubernamentales durante varios siglos, hasta por ahí del siglo XVIII, 1730 aproximadamente, cuando ya pues la ciudad había cambiado bastante, ahorita lo vamos a ver, y todas esas instituciones gubernamentales locales finalmente se mudan a la que ya es hasta el día de hoy la plaza principal, el zócalo de San Miguel de Allende. Y bueno, antes de esto nada más mencionar muy rápidamente, esta es la otra iglesia que les menciono, la que aparece aquí, la torre que se ve aquí, el oratorio de San Felipe Neri, que también es del siglo XVIII. De nuevo, esto es parte de la bonanza que va teniendo San Miguel a lo largo de los siglos en la época virreinal, porque a San Miguel van llegando órdenes religiosas. Voy a mencionar en el video que vimos al principio, estaba la iglesia de San Francisco, de dicha orden religiosa, y después llegarían los filipenses, los de la orden de San Felipe Neri, este oratorio de San Felipe Neri, y establecerían también su iglesia, pero no solamente eso, también tendrían pues un monasterio, pero también un colegio. A San Miguel no llegaron los jesuitas, pero en su lugar llegaron los filipenses, y ellos fundan el Colegio de San Francisco de Sales, que pues estaba adjunto a esta iglesia. Si recuerdan el video, si no, al final se los pongo otra vez. Desde arriba, junto a esta iglesia de San Felipe Neri, se ve un espacio parecido a un convento. Ese era el Colegio de San Francisco de Sales. Entonces se sabe que alrededor de 1718 los filipenses obtienen el permiso del virrey y del gobierno para poder tener esta escuela, poder tener este colegio y dar clases a los niños sin necesidad de que se ordenen frailes o sacerdotes. Entonces, esto también hizo de San Miguel un lugar bastante, pues digamos, moderno para esta zona. De nuevo, porque pues, estamos hablando de un pueblo que pues no es capital de provincia, ni es está lejos de la Ciudad de México, y demás. Pero de nuevo, pues por toda esta comunidad española que se fue asentando en él, pues obviamente buscaban tener instituciones acordes a lo que ellos quisieron. Ay, perdónenme, parece que alguien quiere entrar. Déjenme. Denme un minutito y sigo. Ay. Bueno, entonces les iba diciendo, con el tiempo fueron ellos, fueron buscando más, más lugares, más instituciones acordes. Entonces el pueblo fue entrando a una época de bonanza. Sobre todo el siglo XVIII fue el principal. Desde finales del XVII, de los 1600, y todo el XVIII fue el siglo de desarrollo económico, social y demás, cultural e intelectual, en general del Bajío, pero también en particular de San Miguel el Grande. Ya para esta época se llamaba San Miguel el Grande, justo para diferenciarlo de la República de Indios, de San Miguel de los Chichimecas, que al final de cuentas acabaron siendo un mismo pueblo.
Entonces, buscan tener pues, de las mejores instituciones, tanto religiosas y demás. Entonces, por ejemplo, esto fue algo único para un pueblo, digamos, de dimensiones pues pequeñas. No es la ciudad de Guanajuato, no es la ciudad de Zacatecas, de San Luis Potosí. Entonces, el que tuvieran una institución educativa religiosa, quizá no jesuita, pero se dice que tenía prácticamente el mismo nivel, pues eso iba abonando para el, pues el crecimiento y el desarrollo de San Miguel. Incluso se sabe que justo por esa introducción de estos filipenses y su colegio, es que las ideas de la ilustración que los jesuitas introdujeron en otras regiones de América, también fue que entraron al Bajío por conducto de San Miguel de Allende. Entonces, personajes que después fueron claves para la independencia y demás, se sabe que estudiaron en ese colegio de los filipenses. Entonces, estamos ante un caso, bueno, pues sí, único de cierta forma, de desarrollo, bonanza y y pues esplendor en varios sentidos de una población en una zona que no era el centro o la capital novohispana, sino era el centro de México, es el Bajío, y que por sus propios medios poco a poco se fue haciendo de más y de más importancia. Entonces, lo mismo obviamente se reflejó en la arquitectura, que también pues lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Toda esta bonanza pues obviamente vino a reflejarse en esto. Entonces, bueno, les decía, la plaza principal fue la de la Soledad hasta 1736, de nuevo el siglo XVIII, cuando ya pues empieza a despuntar bastante San Miguel el Grande, el desarrollo, las familias, tiene ya incluso su pequeña aristocracia, vecinos pues digamos distinguidos, y entonces se da la mudanza pues de los poderes de gobierno de la Plaza de la Soledad a la plaza principal. Y finalmente se mudan ya a esta que es la plaza principal. Quizá no la reconozcan porque no está la iglesia de San Miguel Arcángel. Bueno, sí está, pero no con la fachada que conocemos el día de hoy. Esta es la plaza principal de San Miguel y esta es la parroquia de San Miguel Arcángel, pero con su fachada original. La fachada que hoy vemos y que es tan característica de San Miguel de Allende no es la original, fue hecha después, ahorita lo veremos. Y aquí está la torre de otra iglesia que también está aquí, sigue estando, pero también fue remodelada. Entonces, de nuevo se da esta mudanza. En este caso ya no es que se moviera el pueblo, porque esto está a unas cuadras. Simplemente las instituciones gubernamentales se mudan a esta plaza y esta ya queda como la plaza principal de facto. Entonces, bueno, ya existía la plaza, digamos, e incluso la parroquia principal era esta, pero las instituciones de gobierno estaban en la otra plaza, a unas cuantas cuadras. Pero bueno, ya en el siglo XVIII, pues todo esto se corrige. Y entonces, pues ya surge el que hasta hoy funciona como el Palacio Municipal de San Miguel de Allende, que es este. Ya aquí se mudarían pues el Cabildo, Alhóndiga, cárcel, todas estas instituciones gubernamentales de San Miguel de Allende. Aquí nada más para mencionar muy rápidamente, digo, voy a ahondar más en el tema de la independencia en un rato, pero decir que San Miguel de Allende, este palacio fue el primer, ¿cómo decirlo? Pues el primer ayuntamiento independiente de México, porque San Miguel fue de los primeros lugares a donde pasó el cura Hidalgo con su ejército después de dar el grito el 16. Pasaron por San Miguel y fue la primera institución del gobierno independiente que se estableció, que obviamente pues no duró mucho tiempo porque después los realistas tomarían San Miguel, pero bueno, simbólicamente
tiene el honor de haber sido el primer ayuntamiento independiente de México, aunque pues nomás le duró un ratito el gusto. Y bueno, les decía, pues así es que fue creciendo poco a poco San Miguel en muchos aspectos. Tuvo fortuna de que, pues, por todos estos aspectos que ya les mencioné, pues, cultura, arquitectura, ideas y demás, no solo de la Ciudad de México, sino incluso de Europa, fueron llegando poco a poco y reflejándose en su sociedad y también en su arquitectura y vida diaria. Entonces, así es que fue poco a poco desarrollándose San Miguel, hasta que llegamos ya, bueno, de nuevo, al de la independencia y demás voy a hablar más específicamente más tarde, pero les decía, pues, San Miguel obviamente pues se siguió desarrollando a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, hasta que llega el siglo XIX, pasa la independencia, y ya durante el Porfiriato, pues también San Miguel continuaría, pues evolucionando, y por ejemplo, pues también se le construyó un teatro. De nuevo, estoy hablando de finales del siglo XVIII, aunque la fachada dice 1910, pero el teatro se empezó a construir desde finales del siglo XIX, de nuevo para dotar a San Miguel de Allende pues de infraestructura y demás al nivel de las grandes ciudades del país, aunque fuera pues solamente un pequeño enclave, pero pues querían estar al nivel de las grandes ciudades y por eso surgen espacios como el Teatro Ángela Peralta, que hasta el día de hoy es el teatro principal de San Miguel de Allende y es pues escenario de diferentes festivales culturales. Ahí. Ay, permítame, es que llegó un mensajito. Ay, perdónenme, estoy contestando un mensaje, pero ya. Y bueno, ahora hablemos de la historia pues del monumento más emblemático de San Miguel de Allende, que es su parroquia de San Miguel Arcángel. Quizá quizá el monumento más pues más emblemático y también se sabe es uno de los monumentos más fotografiados de México, pues por su arquitectura, su diseño, es bastante bastante distinguible, bastante único. No es como otras iglesias de México, por el estilo arquitectónico. De nuevo, porque esta fue ya hecha después de, bueno, la iglesia ya es más antigua, pero la fachada que conocemos es ya de finales del siglo XIX, y es lo que ahorita vamos a ver. Aquí es otra vez la imagen que ya les había puesto. De cómo fue la parroquia original. Si ven, pues bastante diferente. Esta era, pues digamos, la típica arquitectura religiosa novohispana que conocemos, una iglesia, dos torres, una fachada pues bastante sobria, no con muchos ornamentos. Y pues así es como era originalmente. Aquí está otra fotografía, quizá un poco más nítida. Vean que pues realmente no era una iglesia pues muy diferente de otras. Y también aquí existe otra iglesia, que es la que les menciono, que está a un lado. Aquí, pues muy rápidamente, se sabe que originalmente la plaza de armas fue proyectada para que la iglesia principal fuera esta otra, esta chica que está de este lado, esta torre. Hoy esa torre tiene un reloj que también, ahorita la van, aquí en esta, bueno, no se ve en esta foto, pero está de este lado. Esta hoy se conoce como la capilla de San Rafael. Entonces, este es San Miguel y este es San Rafael. Entonces, se sabe o se cree que la de San Rafael, por un tiempo, fue la principal. Bueno, las dos existían, pero se dice que la que se iba a tomar como
pues como punto de partida para trazar la plaza, era la de San Rafael, que era esta. Entonces la plaza pues tendría otra distribución. Pero después, cuando cuando se decidió que la de San Miguel fuera la principal y sufrió diferentes remodelaciones, pues entonces dijeron, si esta va a ser la principal, entonces la plaza tiene que tener pues otro trazo, otra distribución, porque la de San Rafael tiene orientación oriente-poniente y la de San Miguel tiene orientación norte-sur. Entonces, pues, por eso es que hoy, pues, la plaza está como la conocemos y la iglesia, la fachada da a la plaza, porque se decidió tener la de San Miguel como la principal. Entonces, bueno, muy breve, muy rápidamente, se sabe que ya cuando se mudan a la parte baja, se funda esta nueva iglesia, la de San Miguel Arcángel. También hay que decirlo, en 1564, el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, se dice que fue él el que comienza la construcción de la nueva parroquia de San Miguel, ya en este sitio, ya no en el Chorro, sino ya en este otro lugar. Y de nuevo esto ya en 1564. Luego, se dice que la iglesia original, la primera, pues simplemente fue un edificio de adobe con techo de madera, muy, muy sobrio, muy sencillo. Y para 1578 ya se estaba construyendo otro nuevo. Es decir, pues fue evolucionando poco a poco esta iglesia, hecha con materiales pues bastante precarios. Y se sabe que para 1649, la que se estaba construyendo en 1578 ya se había caído. Entonces, de nuevo, pues tuvo diversas reconstrucciones a lo largo de los años. Y la que ya vemos en esta foto se comienza en 1685. Y pues era como la vemos en la fotografía, nada más de sus dos torres, su fachada principal, con un nicho para el Arcángel San Miguel. Y entonces se sabe que a finales del siglo XIX, esta iglesia, la que estemos viendo en la foto, también tenía serios daños estructurales que ponían en peligro, digamos, no toda la iglesia, pero al menos la fachada. Entonces, pues por eso es que se buscó justo, pues renovarla. Y eso se daría en el año de 1880. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se transformó en la que conocemos el día de hoy. Nada más también mencionar, y bueno, también esto decirlo, quizá pues nos sorprenda hoy porque de nuevo el principal icono San Miguel de Allende es su parroquia principal, pero por ejemplo cuando fue la independencia, pues el cura Hidalgo y Allende, ellos no conocieron la actual, ellos conocieron esta. Incluso se sabe que en esta, la que vemos en la foto, ahí fue bautizado Ignacio Allende. Y también el párroco de esta iglesia era el hermano de Miguel Hidalgo, que se llamaba Joaquín Hidalgo y Costilla, era el párroco de San Miguel de Allende. Y Miguel Hidalgo fue a decir la misa y demás para el funeral de su hermano. Es decir, Joaquín Hidalgo murió siendo párroco de San Miguel y Miguel Hidalgo fue a dar la misa de funeral de su hermano. Pero de nuevo todo eso ocurrió en esta iglesia, de esta foto antigua, no en la que hoy nosotros conocemos como la iglesia de San Miguel. Entonces de nuevo pues vean, aquí se ve la fachada de la de San Rafael, no se alcanza a ver la torre, pero sabemos que ahí está. Entonces vean que era una fachada bastante diferente, bastante pues pues la llamaríamos hoy común y corriente, digamos muy parecida a muchas otras iglesias en México. Aquí tenemos otra vista de la Plaza de Armas, otro de las calles. Y también mencionar el interior de la iglesia. Este es el interior de la parroquia de San Miguel. El interior fue remodelado también ya a finales del siglo XVIII, 1770 ahorita no recuerdo el año exactamente, por el arquitecto novohispano Francisco Eduardo Tres Guerras.
que por ejemplo, por si no lo ubican, él también construyó la Capilla del Pósito en la Basílica de Guadalupe. Entonces se dice que él remodeló parcialmente el interior, pero principalmente las criptas de la iglesia. Entonces, pues, tuvo diferentes remodelaciones. Pero bueno, como les mencionaba, esta iglesia, pues ya para finales del siglo XIX, ya tenía serios problemas, es que tenía grietas, tenía diferentes fisuras, entonces toda esta fachada ya estaba en serio peligro. Y entonces, pues, las autoridades deciden, pues, tenemos que hacer una nueva, vamos a encargarle a alguien que construya una nueva fachada para nuestra iglesia. Entonces se dice que fueron, consultaron no con un arquitecto, de hecho no encontré la historia exacta o muy específica, solo se menciona que el hombre o el elegido fue este hombre, Seferino Gutiérrez, un local, un vecino de San Miguel el Grande, que su oficio era albañil, no era arquitecto, digamos, de carrera. Entonces, pero era bastante reconocido, digamos, por su trabajo y demás en la comunidad, y entonces por eso las autoridades deciden, pues, llamarlo para que presente un proyecto para una nueva fachada de la iglesia de San Miguel. Entonces, se dice que este personaje tenía un grabado, perdón, aquí me lo pusieron mal, es la Catedral de Colonia, no de la Colonia, de la ciudad de Colonia, en Alemania. Entonces se dice que este Seferino, este personaje, este albañil, tenía entre sus posesiones un grabado de esta catedral en Alemania, en la ciudad de Colonia, y que pues le gustaba mucho, que era pues que él, digamos, era un arquitecto aficionado, porque de nuevo su oficio era albañil, o sea, sí tenía conocimientos al respecto, pero no era un profesional de la arquitectura. Y entonces entre sus cosas tenía un grabado de la Catedral de Colonia en Alemania. Y entonces le gustaba mucho y se le hizo una buena inspiración para renovar la iglesia de San Miguel de Allende. Entonces él presenta su proyecto y pues le dan luz verde, le dicen que sí, y entonces él comienza la construcción de la, de la nueva parroquia de San Miguel. Le llevaría algunos años, obviamente. Aquí pueden ver otra vista para que ustedes comparen pues el parecido de las dos. Obviamente la de San Miguel de Allende solamente tiene pues es como una sola torre, no tiene dos. Pero si ven, el estilo es muy parecido. Se le llama aquí en México el estilo neogótico, porque pues ya no es el gótico original, pero pues toma como base estas iglesias europeas, mucho más antiguas. Entonces, pues de aquí se inspira. La otra gran diferencia es que él va a buscar materiales locales y encuentra cantera rosa de un antiguo volcán que se encuentra en la zona, y de ahí él saca el material para comenzar la construcción de la nueva parroquia de San Miguel. Y bueno, el resultado pues es esta. De nuevo, las obras empezaron en 1880 y se estima que duraron aproximadamente unos 10 años. Y el resultado pues es el que ya conocemos nosotros, todos nosotros, como la iglesia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende. Entonces, de nuevo, vean las similitudes, obviamente con diferentes materiales y no exactamente el mismo estilo, pero pues la influencia pues es muy, muy obvia de lo que se inspiró este señor Seferino Gutiérrez para poder construir la iglesia. Entonces, bueno, así es como surge la inspiración. Y bueno, él también, años después, también le encargarían la remodelación de la otra iglesia, la de San Rafael, y el resultado pues fue esta torre con un reloj y demás, que pues ya no es tan vistosa como la otra,
pero pues aquí podemos ver, aquí está la entrada, desde la entrada de la iglesia, y esta es la parroquia de San Rafael, que está a un ladito de la de San Miguel, y pues con este reloj, esta torre de campanario, que pues buscó ir muy acorde con la arquitectura y los materiales de la parroquia de San Miguel. Entonces, bueno, así es como surge. Ay, permítame. Cómo surge esta nueva parroquia. Bueno, al menos la fachada. Y bueno, les digo, a partir de ese momento se convertiría en uno de los iconos de los monumentos, de los edificios más fotografiados, bueno, y pintados y demás de San Miguel de Allende. Y nada más mencionar otros datos de la iglesia muy rápidamente. Por ejemplo, que en 1853 fue sepultado en la cripta de esa iglesia el expresidente don Anastasio Bustamante, ahí pidió ser enterrado, y también en 1864, en su camino a Dolores, ahorita lo vamos a ver más adelante, ahí fue recibido Maximiliano. Llegó a ver ya, pero de nuevo, Maximiliano no vio esta nueva fachada. Maximiliano todavía vio la anterior, porque de nuevo, Maximiliano fue en el 64 y esta fachada ya es del 80. Pero Maximiliano lo que sí vio fue la remodelación interior que había hecho el arquitecto novohispano que les mencioné, Tres Guerras, y y Maximiliano dijo que las criptas, las que había hecho ese arquitecto, eran dignas de reyes. Y pues, por esta remodelación que se hizo a finales del siglo XVIII. Entonces, de nuevo, pues hasta la fecha es el icono. Aquí tenemos estos timbres conmemorativos del cuarto centenario de la Fundación de San Miguel de Allende. Aquí está 1542, que les digo, cuando Fray Juan de San Miguel estableció el primer San Miguel, que hoy es San Miguel Viejo, y 1942. Entonces, de nuevo, como ven, pues la parroquia es el icono principal de la ciudad. Y de nuevo, hasta la fecha ha sido dibujada, pintada, fotografiada y demás en múltiples formatos. Y pues hoy es el principal icono de San Miguel, junto con la torre del reloj de la capilla de San Rafael. Y bueno, aquí la tenemos nuevamente. Aquí ya sale también la otra iglesia, que pues mucha gente luego no sabe qué es iglesia porque solamente se distingue la torre, pareciera que solo es la torre, pero no, sí es la torre de esta otra iglesia. Entonces, de nuevo, pues vemos inspiración alemana para la construcción de esta iglesia. También decirlo, pues fue en muy poco tiempo. Y también mencionar, solo para terminar esta sección, durante la construcción, mucha gente, vecinos, empezaron a quejar porque decían que pues esta nueva fachada iba a romper completamente el estilo arquitectónico barroco local de San Miguel, que era lo que lo distinguía, que pues llegaron a tener su propio estilo por toda la bonanza que tuvieron en el siglo XVIII, que ya les mencioné, y muchos decían, esta fachada pues realmente no va con todo esto, pero bueno, al final pues, pues la gente se fue adaptando, la fueron aceptando, y pues hoy ya todos los sanmiguelenses la reconocen pues obviamente como el icono de su ciudad, de la ciudad de San Miguel de Allende. Y bueno, aquí es otra fotografía de esta iglesia. Aquí se ve mucho mejor la capilla de San Rafael. Y bueno, ahora vamos a pasar, son secciones muy breves de algunos sitios emblemáticos de San Miguel. Aquí ya voy a ir un poco más rápido. De nuevo, pues no voy a hablar de todo, porque no, pues no acabo, pero traté de abarcar los sitios pues, más emblemáticos de importancia histórica y también de cierta belleza arquitectónica para mostrárselos. Entonces, comenzamos pues por la casa de Allende, la casa del prócer de la independencia mexicana, pero hay que decirlo, pues realmente fue casa de su padre, de don Domingo Allende, que se dice la construye en alrededor de 1760 como regalo de bodas a su mujer, es decir, ya para establecerse como familia.
Entonces, pues esto nos habla en primer lugar de nuevo, la bonanza que había en la ciudad en ese siglo, que ya les mencioné. Vean ustedes, pues está en la esquina, y bueno, aquí no se ve en la fotografía, pero esta casa está justo a un lado de la parroquia de San Miguel. Es decir, aquí hacia la izquierda es la calle, y cruzando la calle está la parroquia. Es decir, esto da a la plaza principal y a la parroquia. Entonces, obviamente, don Domingo de Allende, pues era un personaje de importancia que tuvo acceso a un solar, a un terreno, en la mera esquina, enfrente de la parroquia principal. Entonces, pues la construye, se establece ahí con su esposa y se convertiría en la casa familiar de los Allende. Ahí nacería Ignacio Allende, y pues ahí él vivía para la época en que se empieza a dar todas las conspiraciones eh, para lograr la independencia. Aquí tenemos otra vista. De nuevo, hoy pues obviamente ya está esta escultura. Obviamente originalmente en el nicho, en esta hornacina, seguramente hubo una figura religiosa, pero pues hoy en honor de su hijo más pródigo, del hijo más claro, pues se puso una escultura de Ignacio Allende. También, digo, ahorita no lo mencioné, pero el cambio del nombre de San Miguel el Grande, San Miguel de Allende, pues obviamente se dio después de la independencia, en honor, pues, a don Ignacio Allende, pues el principal héroe de esta ciudad, bueno, que fue oriundo de esta ciudad. Entonces, pues, esta fue su casa, ahí él nació, ahí él vivió, y ahí se empezaban a dar, incluso ahí se cree que ahí pudieron ser algunas de las tertulias, de las conspiraciones, aunque también se sabe que la gran mayoría eran en la casa de su hermano. Tenía un hermano llamado también Domingo, como su papá, y la casa estaba a un lado del que hoy es el Palacio Municipal, que se los enseñé en una imagen anterior. Entonces, pues en las dos casas se llevaban a cabo estas reuniones eh, de conspiración. Y bueno, aquí tenemos una pintura, una imagen no tan conocida de don Ignacio Allende, eh, que bueno, también hablaremos de él un poquito más adelante, que fue, ya hoy se sabe, el principal organizador y demás de estas conspiraciones. Estamos acostumbrados a decirle a Miguel Hidalgo el padre de la patria y demás, pero ya hoy se sabe que realmente el que comenzó y organizó y demás todos estos movimientos, pues fue principalmente Ignacio Allende, que era parte del ejército virreinal. Ahorita lo vamos a ver. Aquí hay una fotografía más, un poco más a detalle, la escultura de Allende en la esquina de la casa. Aquí pueden ver. Y pues podemos ver un poco más a detalle también la arquitectura. Todo completamente el estilo barroco de mediados del siglo XVIII. Y una foto del interior. Aquí mezclé fotos mías con fotografías de internet, estas de las mías, porque hoy la casa funciona como el Museo Regional Casa de Allende. Es el Museo del INAH en San Miguel de Allende, que obviamente pues es más histórico, habla más al respecto de la independencia y toda esta época, y por eso que se conserva tan bien, pues porque es un museo del INAH. Y aquí es la otra fachada, digamos, aquí pueden ver cómo está en la mera esquina, aquí está la plaza principal, los arbolitos, y bueno, aquí no se ve tanto, pero está el nicho con la escultura de Allende. También vean, es una casa en esquina, obviamente pues tiene más amplitud, de 2 plantas, y se sabe que originalmente la planta baja era la que se usaba, o bueno, era la costumbre, pueden ver que tiene más accesos de este lado. La familia vivía en la planta alta y la planta baja normalmente se utilizaban como accesorias, como hoy los locales comerciales, digamos. Por eso es que hay tantas puertas, no es que fueran puertas a la casa, sino que eran locales, accesorias, que se rentaban a comercios para de ahí también tener otro ingreso. La familia pudiera tener otro ingreso y realmente ellos solamente ocupaban la planta alta. Entonces, bueno, ese es el Museo Casa de Allende, que pues hasta la fecha continúa ahí. De nuevo, pues supongo que ahorita no estará abierto, pero pues poco a poco todo irá reabriendo.
Ahora pasamos a otra de las construcciones importantes de San Miguel. Está literalmente a la siguiente cuadra. Ese es el otro lado de la plaza. En esta foto antigua pueden ver estos árboles, son los de la plaza principal. La casa de Allende está, digamos, de aquí doblando a la derecha. Y al fondo está la iglesia, la parroquia de San Miguel. Esta es la casa del mayorazgo de la Canal. Quizá una de las familias más ricas e influyentes de San Miguel durante el siglo XVIII también. De nuevo, esto nos da una idea de la bonanza que llegó a tener San Miguel, sin ser siquiera un centro minero, pero de nuevo basado en comercio, ganadería, agricultura. De nuevo sabemos que el Bajío pues, es el principal granero del país, desde esa época lo fue. Entonces, pues toda esa bonanza se reflejó, como ya lo mencionaba, en la arquitectura y el estilo de vida de estas personas. Entonces simplemente ven, bueno, esta fotografía es de principios del siglo pasado, ahorita les pasaré fotografías más recientes, pero esto es un ejemplo del estilo arquitectónico sanmiguelense, es decir, si es barroco, o bueno, de hecho ya esto mezcla barroco con principios de neoclásico, pero los conocedores de la arquitectura virreinal incluso han dicho o han, pues sí, han postulado que puede haber una especie de un subestilo sanmiguelense, es decir, tienen sus propios detalles que lo distinguen la arquitectura de San Miguel de Allende de otras ciudades coloniales. Entonces, por ejemplo, esta es la otra fachada, esta es la fachada que da a la Plaza de Armas. Incluso pueden ver que tiene un portal, tiene arcos. Es decir, la otra fachada es completamente plana, esta es la puerta principal, y aquí no hay arcos, pero la otra fachada, porque también está en la esquina, tiene un pórtico, tiene un portal que da a la plaza principal. Entonces simplemente vean las dimensiones, las características de este, de esta casona. Y aquí está ya una foto más reciente de la fachada principal. Vean, tiene un nicho con la Virgen de Loreto aquí. Ahorita diremos la razón. Y ven simplemente la fachada principal. Y de nuevo, hay muchas puertas en la planta baja porque, al igual que la casa de Allende, la planta baja eran accesorias que se rentaban a comercios y demás para de ahí tener otra fuente de ingresos. Y esta es incluso más grande, esta tiene 3 niveles. La casa de los Allende solamente tenía 2. Entonces, esto de nuevo nos habla pues de la importancia de esta familia. Y bueno, se sabe que esta casa fue construida por el, eh, el primer y el primogénito de don Manuel Francisco Tomás de la Canal y su esposa doña María Josefa de Hervás y Flores. El hijo se llamaba don José Mariano Loreto de la Canal y Hervás. Ellos tenían un mayorazgo, es decir, tenían un título nobiliario novohispano. Entonces había condes, había duques, etcétera. Entonces ellos eran mayorazgo. Entonces es la casa del mayorazgo de la Canal. Canal era su apellido. Bueno, ¿sí? Y pues también es del siglo XVIII. Y a partir de ese momento, pues la familia fueron los que la utilizaron. Se sabe que incluso el miembro de la familia contemporáneo de Ignacio Allende también era parte de las conspiraciones a favor de la independencia. El nombre de él era Narciso María Loreto de la Canal, que era el tercer descendiente de este mayorazgo. Y don Narciso también era miembro del regimiento de dragones de la reina, es decir, también era miembro del ejército virreinal. Por eso era compañero de Allende y por eso estaban involucrados los dos en las conspiraciones. Y de nuevo, al igual que en la casa de Domingo Allende, bueno, del hermano, no del papá, también se sabe que en esta casa, en este gran palacio, se llegaron a dar algunas de las reuniones de estas conspiraciones, de esta junta secreta para liberar a la Nueva España. Entonces, bueno, por eso es que es histórica. Aquí está otra fotografía más a detalle de la fachada. Y lo de la Virgen de Loreto, pues, es porque
la familia era muy devota de la Virgen de Loreto. También se sabe que fueron benefactores para la construcción justo de la capilla de la Virgen de Loreto en el oratorio de San Felipe Neri. Esta iglesia que les mencioné, que fundaron el colegio, donde estudiaron varios de estos personajes. Entonces, pues aquí está otra de las fachadas. Bueno, otra foto de la fachada con la Virgen de Loreto en primer lugar, pues porque eran muy devotos de esta vocación de la Virgen María. Y esta es una fotografía del interior. Vean pues nada más el patio, las dimensiones, la arquitectura. Y bueno, más para terminar con la historia, pues tristemente, así como Allende y Hidalgo fueron capturados y fusilados, pues también el señor Narciso de la Canal, pues fue descubierto que era parte de estas conspiraciones, fue enviado preso a Querétaro por parte de los realistas y él murió en 1813. Y entonces, por haber sido parte de estas conspiraciones, todos sus bienes le fueron confiscados. Entonces, pues este palacio dejó de pertenecer a su familia y pues tuvo diferentes usos a lo largo del siglo XIX después de la independencia. Entonces, el principal, y pues ya se imaginarán ustedes qué tipo de establecimiento fue, se convirtió en un hotel, que se llamó el Hotel Allende, que funcionó en el siglo XIX y se dice que fue uno de los más lujosos de San Miguel en esa época. Y pues ya después, hasta en el siglo XX, ya nuevamente le fue vendido a particulares que la volvieron a usar como casa. También imagínense que la, la riqueza que tuvieron que haber tenido esa familia. Y finalmente, en los años 80, los últimos descendientes de esa nueva familia que habitó este lugar se la vendieron a Banamex, al banco. Bueno, ya ni es Banamex, hoy es Banamex. Y entonces el Banamex se encargó de la restauración del inmueble en dos periodos, uno del 81 al 85 y otro del 97 al 98, para finalmente, pues, al principio no estaba abierta al público, pero tengo la idea, creo que ya finalmente, solo la planta baja ya se deja entrar, incluso en una pequeña tienda, y ya forma parte de estas casas de cultura Banamex, como el Palacio de Iturbide, aquí en la Ciudad de México, o la casa de Montejo en Mérida, está esta en San Miguel de Allende. Entonces es parte de estos lugares que rescata el Fomento Cultural Banamex para restaurarlos. Entonces es como hoy como un centro cultural, como la Casa de Iturbide aquí en la Ciudad de México. Y pues por lo mismo aquí se pueden ver las dos fachadas y pues pueden ver que la sucursal del banco pues está aquí abajo, en la parte que da a la plaza principal. Pero de nuevo vean las dimensiones de la casa. De este lado parece que son 3 pisos y aquí nada más se ven 2, pero bueno, o sea, en realidad son 3 niveles. Es una de las casas más señoriales de San Miguel. Por eso la incluí para ser un ejemplo de la arquitectura civil de San Miguel de Allende. Y bueno, terminaremos en cuanto a los sitios de San Miguel con bueno, hoy también esto funciona como un centro cultural, pero originalmente fue un convento que también estuvo ligado con la familia de la Canal. Entonces, pues se sabe que originalmente pues fue fundado en este caso fue por la hija de los eh, de los dueños originales de la casa del mayorazgo de la Canal, así como el hijo construyó la casona, la hija fundó un convento. Ay, permítame, estoy abriendo mi material. Denme un segundito y continúo. Ah, aquí está. Ay. Ah, ah, ah.
Bueno, a grandes rasgos les decía, esto fue fundado por la hija de esta familia. Eh, ella tenía 15 años nada más cuando mueren sus padres y ella hereda una cantidad pues bastante grande. Y entonces su confesor, que justo era un miembro de la Orden de San Felipe Neri, de los que construyen la Capilla de Loreto, él le dice, ve un tiempo, vete unos días y haz un retiro espiritual ahorita vamos a hablar de él, en el santuario de Atotonilco. Y después de que lo pienses, pues ya decides si quieres ser monja o no. Porque ella tenía una herencia que le habían dejado sus padres, se dice que eran alrededor de 70,000 u 80,000 pesos de aquella época, que era bastante. Entonces, ella se va unos días a Totonilco, regresa y dice, sí, sí quiero ser monja, voy a fundar un convento y voy a dar, si no mal recuerdo, creo que dio más de la mitad de su herencia para poder fundar el convento. Entonces, pues se inician las obras. Obviamente tenía que haber permiso del rey y demás. Y pues se consiguió, la Real Cédula de Fernando VI se le dio en 1754 y pues fue comenzado a construir primero el monasterio y su iglesia adjunta por diferentes arquitectos. La construcción se empieza en 1755 y el convento, pero incompleto todavía, se inauguró 10 años después, en 1765. La fundadora, pues le digo, era esta mujer. Su nombre ya de monja fue Sor María Josefa Lina de la Canal y Hervás, la hija del matrimonio que ya mencioné, que el hijo construye el palacio, la hija funda un convento. Me está yendo, Carlos. ¿Qué ¿Cómo pasó? me Perdón, perdón. escuchas tú? Me Yo, está fallando el sonido, Carmen. No sé cómo me escuchas tú. yo sí escucho bien. Sí, tú a mí te cortas, te oyes así raro. A ver, vamos a seguir a ver qué pasa. Bueno. ¿Alguien más tiene problemas de audio? Porque yo sí escuché bien. Al principio la escuché cortada, pero ya después ya la escuché bien. Ah, sí, ahora ok. Entonces, bueno, creo que todos escuchan, eso espero yo. Ya ahorita está mejor. Ok, gracias. Bueno, les decía entonces que este, la hija es la que funda este convento, pero debido a diferentes causas, el dinero que ella dio no fue suficiente para la construcción y entonces tuvieron que haber otros benefactores. El principal fue se me va el nombre que les daban, el albacea de la familia, al ser ella menor de edad. Sus padres que murieron dejaron un albacea, que fue el encargado de manejar todos los dineros. Y entonces, pues, poco a poco y a través de los años, pues se fue terminando tanto el convento como la iglesia. Tomó bastante tiempo, con decir que la iglesia, la cúpula que ustedes están viendo al fondo de esta foto, se terminó hasta finales del siglo XIX, es decir, pues, prácticamente más de 100 años después. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, de nuevo, pues fue gradual y fue inaugurado como el convento de la Purísima Concepción. Y además de ella, que fue la fundadora, se llevaron monjas del convento de Regina, de aquí de la Ciudad de México, para pues que también fueran las fundadoras de este nuevo convento de San Miguel de Allende, en ese momento todavía llamado San Miguel el Grande. Y otra cosa que olvidé mencionar, hablando de la historia del origen de San Miguel, políticamente San Miguel dependía de la provincia de México, es decir, de la Ciudad de México, pero religiosamente San Miguel dependía del obispado de Michoacán. Por eso cuando les conté de la parroquia, fue el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, el que funda la parroquia, y también el que bendijo y demás este convento fue el obispo de Michoacán en esa época. Y también por lo mismo es que se aceptó
que fuera fundado este convento femenino, porque no había otro convento, bueno, no había muchos conventos de monjas en el obispado de Michoacán. Solamente había en Morelia 2 y uno en Pátzcuaro. Pero en el resto de ese obispado no había otro convento de monjas. Entonces, por eso es que pues sí fue bien visto que se fundara un convento femenino más en San Miguel el Grande. Entonces, pues así surge. De nuevo, pues a lo largo de los años se fue completando poco a poco la construcción. Aquí está una vista desde afuera. Es la iglesia del convento de la Purísima Concepción. Les repito, esta cúpula se terminó mucho después, no era parte de la iglesia original, y aquí pueden ver la torre y el cuerpo de la iglesia, la nave principal, que de nuevo pues con los años se fue construyendo. Ay, permítanme tantito, voy a poner tanto pausa, es que me está saliendo un, no tardo, deme 2 minutitos y sigo, es que me salió un problemita aquí en la computadora. Espero no tardar mucho. Bueno, mientras les continúo, aunque no tengamos imagen. Originalmente la iglesia, aunque era de monjas, se había planeado hacerla con pues la orientación de una iglesia normal, digamos, con la entrada por la fachada principal. Pero de nuevo, pues fue modificada con los años. Y al final sí acabó teniendo la entrada lateral con dos puertas, que es lo normal en las iglesias conventuales femeninas, para que porque las monjas no pueden tener contacto con las personas y tienen que entrar de frente al altar. Entonces, hay un acceso desde el coro de la iglesia para que las monjas puedan acceder a la iglesia y oír la misa sin ser vistas y siempre dando o estando de frente al altar. Y entonces por eso es que las puertas para el público, para la gente, son laterales, porque la gente pues no importa tanto si no entran exactamente de frente al altar. Entonces al final sí se hizo de esa forma, pero originalmente pues había planteado con la otra distribución.